Vamos a empezar nuestra tutoría número 9 de la asignatura de Economía Fundamentos Microeconómicos. Y lo que vamos a hacer hoy es que vamos a empezar tema nuevo, pero no es que vayamos a dar un tema nuevo, sino que vamos a dar de golpe tres temas, ¿vale? Tres temas. Ahora vais a ver por qué, porque es muy sencillo, ¿vale? Los tres temas están puestos por separado, pero se podrían dar perfectamente en un único tema, porque da juego para poderlo hacer de esa forma. Entonces vamos a compartir la pantalla para que vosotros veáis y ahora vais a ver por qué perfectamente. Bueno, vamos a ver en los temas 7, 8 y 9, 7, 8 y 9, que son los correspondientes a monopolio, oligopolio y competencia monopolística, ¿vale? Que son como alternativas a lo que nosotros conocemos como economía de libre mercado, de competencia perfecta, etcétera, etcétera. Son las otras alternativas. Básicamente, casi todos los años han caído preguntas de tipo teórico, algunas de tipo más práctico, pero son tres temas que se pueden dar de manera combinada, aunque luego se le haga una lectura atenta a cada una de las partes, se vean un poquito la casuística y los ejercicios, pero básicamente con lo que vamos a dar hoy os lo ventiláis, ¿vale? Entonces vamos ya poquito a poco y de todas maneras, si tenemos dudas, ya sabéis, pues contactáis conmigo a través de las tutorías presenciales o de la tutoría virtual o de la forma que consideréis oportuna, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Y aquí vais a entender por qué vamos a dar los tres temas juntos. Los tipos de estructura de mercado, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí tenemos uno que es el de la competencia perfecta, ¿vale? Que sería aquel que nosotros venimos trabajando siempre como libre mercado, economía tal, ¿no? Que básicamente vamos a trabajar los diferentes modelos, las diferentes tipologías de estas estructuras de mercado atendiendo a dos variables. Es decir, cuántos productores hay en ese sistema, en esa economía, en ese juego, ¿vale? Y si hay diferenciación o no de productos, ¿vale? Y en función de si hay uno o muchos, y en función de si hay o no hay diferenciación de productos, pues entonces cuando nosotros empezamos a hablar de las diferentes tipologías de productos, ¿no? Os leo un poquito esto, pero para que se pueda ver un poquito cómo vamos viendo estas diferentes estructuras que en verdad corresponderían a los tres temas que vamos a ver. El comportamiento de una empresa y del mercado en el que se encuentra se analiza utilizando uno de los cuatro modelos de estructura de mercado. Por tanto, tenemos cuatro modelos. Monopolio, lo tenemos aquí, que sería no hay diferenciación de productos, un único producto no diferenciable, etcétera, etcétera, y solamente hay un productor. Claro, ese productor, decimos, este tiene el monopolio porque es el único que da ese único producto sin diferenciación ni absolutamente nada y el que lo controla todo. Por eso se habla de un monopolio, ¿vale? Estarían los oligopolios, que serían, en este caso aquí lo tenemos en el medio, la franja de medio, que es un oligopolio. Pues cuando hay varios productores, pero hay muy poquitos productores. ¿Qué ocurre? En verdad es como si fuera un monopolio de unos pocos. A eso no se le llama monopolio, porque monopolio significa uno, se le llama oligopolio. Y ese oligopolio, pues da igual que tenga o no tenga diferenciación de productos. Bueno, como habéis visto, en la parte de si hay diferenciación de productos, sí, cuando nada más hay uno no es aplicable, porque nada más hay uno que, por tanto, es ese monopolio, ¿vale? Entonces, los oligopolios da igual, indistintamente, porque son muy pocos los que controlan ese mercado, ¿vale? Y tendríamos lo que se conoce como competencia perfecta y la competencia monopolística. ¿Qué es la competencia perfecta? Bueno, pues la competencia perfecta es cuando no hay diferenciación, pero sí muchísimo que trabaja. Y la competencia monopolística, ¿vale? Sería que sí hay diferenciación, por lo tanto hay algo que no es igual de libre, ¿vale? Pero que también, pero como hay mucho, se habla de competencia monopolística, ¿vale? Ahora iremos viendo los diferentes aspectos, pero más o menos para que veáis en función de esas variables. Este sistema para clasificar las estructuras de mercado se basa en dos características: si los productos están diferenciados o son idénticos y el número de productores existentes en la industria. Pueden ser uno, unos pocos o muchos, ¿vale? Que es básicamente lo que nosotros hemos explicado. Pues bueno, estos son los tres temas: monopolio, oligopolio y competencia monopolística, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta es competencia perfecta. Nosotros en verdad todo el tiempo hemos trabajado con el concepto de competencia perfecta. Decíamos, ninguno controla ni influye en el precio, ni, ¿vale? Pues eso evidentemente es la competencia. Un monopolista, en verdad ya lo sabemos, es una empresa que es la única productora de un bien que no tiene sustitutivos cercanos. Esto es muy importante. Por tanto, todo el mundo se ve abocado a tener que acceder o comprar ese bien.
que solamente lo proporciona una empresa. O sea, esto es lo mejor que le puede ocurrir a una empresa en la vida, ser monopolística. Una industria controlada por un monopolista se denomina monopolio, ¿vale? O sea, dentro del monopolio está el monopolista o la monopolista, que es la empresa que lo controla. ¿Qué hacen los monopolistas? Bueno, pues básicamente ejercen el poder de mercado. Es decir, el poder de mercado es la capacidad de una empresa para subir los precios. Recordad que nosotros empezamos esta asignatura explicando que era la microeconomía, que nadie controlaba, no tenía la capacidad de controlar la subida o la bajada de los precios, pero que muchas decisiones de los que consumían y de los que producían al final hacían que subiesen o bajasen los precios, la cantidad que se producía y toda la ley de oferta y demanda. Claro, y os decía, pero encontraremos excepciones. Claro, esas excepciones son estas. ¿Por qué? Pues porque hay un monopolio. Oye, si yo soy el único que suministra este bien y todo el mundo necesita este bien y solo yo lo puedo vender, yo controlo mucho, mucho, mucho y tengo el poder de mercado y puedo jugar con los precios. Puedo hacer lo que me dé la gana, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona? Porque claro, tú puedes decir, el monopolista lo que hace es que sube el precio. No es correcto decirlo así, porque lo que toca al monopolista no es tanto el precio como la cantidad que pone en circulación. Esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque simplemente recortando la producción o la cantidad de bienes o servicios que saco a la venta, recortándola, como cae la oferta, estoy reduciendo la oferta. ¿Qué es lo que ocurre? Que se encarece el producto que se está ofertando, porque hay menos y hay más gente dispuesta a pagarla. En verdad sería como se funciona. En condiciones de competencia perfecta, el precio y la cantidad están determinadas por la oferta y la demanda. Es decir, si no hubiese una empresa monopolística, pues, oye, ¿dónde se establece el precio? Si no metemos impuestos, ni cuotas, ni nada de eso que hemos estudiado, ¿no? Pues básicamente donde la curva de oferta, cortaría con la curva de demanda, en este caso en el punto C, ¿vale? Tendríamos un precio para C y una cantidad para ese punto C, ¿vale? Un monopolista lo que hace es que reduce la cantidad ofrecida. Es decir, yo sí puedo decir cuánto pongo a la venta. Oye, mira, si yo tengo una mina de diamantes y solamente está mi mina, yo puedo decir, pues este me voy a sacar menos diamantes. Pero ojo, ¿qué va a ocurrir? Que va a haber menos diamantes en circulación. ¿Qué va a ocurrir? Que esos menos diamantes que están en circulación van a valer más porque al haber menos la gente va a quererlo, va a pagar más por ello. ¿Vale? ¿Qué le ocurre a la ley, a la curva de oferta? Que cuando yo restrinjo la cantidad, ¿vais viendo? No, afecto a la curva de demanda. Es decir, el precio para ajustarse, si yo me pongo en Q, la demanda se ajusta, pero a un precio mayor. ¿Qué acabamos de hacer reduciendo la cantidad? Que acabamos de incrementar el precio. Por eso, si os preguntan, técnicamente el monopolista no sube el precio, lo que hace es reducir la cantidad. Eso sería como de verdad se hace, ¿vale? Entonces os pueden hacer preguntas tipo T que vayan jugando con eso y os confundan. Pues claro, es que claro, el monopolista sube el precio y consigue que se encarezca el producto. Sería más adecuado. ¿Cómo? Reduciendo la cantidad. Porque eso sí que lo controla perfectamente. Además, el mercado rápidamente va a responder a que hay escasez o a que hay menos productos y por tanto ese producto vale más. Quien más quiera pagar por él, pues se lo va a llevar a un precio. Fijaros que estoy produciendo menos, pero estoy incrementando el precio, ¿vale? Con lo cual es una pasada para la empresa monopolística. Claro, a partir de aquí, nosotros podemos ir viendo de, bueno, entonces, ¿por qué hace que haya monopolio? Porque claro, oye, me encantaría tener un monopolio si soy una empresa, porque me garantizo el 100% de la venta de un producto, ¿vale? O la explotación de un producto. Para obtener un beneficio económico, un monopolista debe estar protegido por una barrera de entrada. Esto podría ser otra pregunta tipo T, ¿vale? Algo que impida a otras empresas entrar en la industria. Si solo yo puedo estar en la industria, por lo que sea, ahora vamos a ver las barreras de entrada. Si hay una barrera de entrada que otras empresas puedan entrar a vender eso, ¿vale? Que yo estoy vendiendo, ostras, pues esa barrera de entrada me asegura a mí ser monopolista.
¿vale? Si os dais cuenta, el monopolio o los monopolios van en contra del libre mercado y la ley de oferta y demanda. Por eso muchas veces vais a escuchar en la tele, ahora hay un litigio también con Google de que lo acusan de monopolio porque, claro, mete sus productos y otros no, no pueden competir y por tanto está dominando el sistema, el sector, lo pueden multar, le pueden prohibir, le pueden... Recordad que antiguamente tú cuando entrabas en productos de Google, el buscador determinado era el de Google, el Chrome, por ejemplo, ¿no? Lo que sería el buscador, ¿no? Siempre era a través de Google. ¿Qué ocurre? Que ahora te tiene que ofertar si tú quieres cambiar las búsquedas a través de otros buscadores. ¿Para qué? Para intentar no ser monopolista en esa parte. Aún así, hacen lo que quieren y no, normalmente no se revisa ese parámetro. Pero bueno, legalmente la ha tenido que incluir, ¿vale? Básicamente esas barreras de entrada que aseguran que existan monopolistas, hay cuatro fundamentales que son las que os pone en mano, ¿vale? Esas barreras, de esto también se puede aplicar a oligopolios, etcétera, etcétera. Por eso es importante que vayamos viendo estos conceptos que luego los podemos ir aplicando a los diferentes temas. Primero, control de un recurso o de un input que es escaso. Recordad que el input es con lo que yo saco ese producto. Si solo yo tengo el input, imaginaros un tipo de piedras preciosas, un mineral desconocido. Si solo yo tengo una salina que es mía, solo yo saco sal de mi salina. ¿Se ha entendido lo que acabo de decir? Yo tengo un recurso o un input que es escaso, que además no existen más salinas en esa costa. Entonces, en esa zona yo tengo el monopolio de la sal. Imaginaros que fuese algo así, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Si es un recurso o un input escaso. Si tú lo controlas, pues para ti. Segunda cuestión. Economías de escala o monopolio natural. La economía de escala o monopolio natural, que es otro tipo de barrera, cuando las economías de escala proporcionan una gran ventaja de costes a una empresa que produce todo el output de una industria. Esto es muy importante. Es un monopolio natural o economías a escala muchas veces que hay entidades o hay empresas que ya tienen los sistemas de producción montados. Entonces es muy fácil que controlen, que controlen lo que sea. ¿Vale? Imaginaros, yo qué sé, cuando se puso la empresa telefónica en España, nada más estaba Telefónica. Otro hubiese querido entrar, si la red de Telefónica tiene todo ese sistema es suyo, como no sea que alguien haga toda la infraestructura de nuevo, sería muy complicado, ¿vale? Para romper aquello hubo que quitarla a esa Telefónica y que tuviera que ceder o compartir o alquilar o vender su infraestructura o su red, ¿no? Pues una barrera de entrada muy, muy poderosa. Si yo tengo un pantano, yo fabrico una presa y de ahí genero energía eléctrica y es mía la presa y el generador eléctrico, soy yo el que da luz. Básicamente es muy difícil que otro lo pueda dar, ¿vale? Mira, vais a ver ejercicios de este tipo o cuestiones de este tipo. Los rendimientos crecientes a escala crean monopolios naturales, ¿vale? Cuando los costes fijos necesarios para producir son muy altos, pueden dar lugar a la aparición de un monopolio natural. Claro, si tú tienes que hacer una inversión muy alta, como coger y hacer una presa o crear una red eléctrica o de infraestructura de telefonía en un país, esos costes son tan altos que a lo mejor nadie lo tiene, nadie lo va a invertir o nadie lo va a poder hacer, ¿no? Cuando esto ocurre, la curva de coste total medio, recordad que la hemos estado trabajando, aquí la tenemos, ¿vale? Aquí tenemos la curva de coste total medio de la empresa decrece en el intervalo de producción en el que el precio es mayor o igual que el coste total medio. Si os dais cuenta, lo complicado es hacer esta inversión. Estos costes son elevadísimos, pero el que ya tenga hecha esta inversión de intervalos de producciones relevantes, vais viendo, no, ya a partir de ahí los costes son se han bajado muchísimo. El problema es poder empezar a hacer esa actividad productiva porque tienes que hacer una inversión de coste tremenda, ¿vale? Tremenda. Esto le genera a la empresa rendimientos crecientes a escala en todo el intervalo de producción en el que la empresa tendría como mínimo beneficio cero a largo plazo. Como consecuencia, cualquier actividad de producto tiene costes más bajos si es producida por una empresa grande que si es producida por dos o más empresas pequeñas. No es lo mismo que una empresa igual para cualquier comercio, producto, yo qué sé. Voy a intentar vender sillas y mesas. Tú puedes venderla con tu empresa nueva, pero a lo mejor Amazon lo va a hacer mucho mejor porque ya tiene toda la infraestructura, tiene volumen de negocio, tiene permisos, y tú todavía eso no lo tienes, que lo tienes que pagar, lo tienes que invertir, lo tienes que costear. Por tanto, hasta que tú le veas la punta, el otro ya lo puede hacer directamente en 0,2 y empieza a vender, ¿vale? Entonces ahí
eso también podría ser un elemento importante, economías de escala o monopolio natural. Tiene que ver con esas inversiones iniciales o esos costes, ¿vale? Por eso pez grande se come a pez pequeño, porque esto lo tiene salvado, ¿vale? Tercera cuestión, la superioridad tecnológica, evidentemente. Evidentemente. ¿Por qué creéis que están saliendo tantas IAs, inteligencia artificial, y hay tanta lucha y tanta batalla? Porque es un yacimiento de negocios impresionante. ¿Esto quién lo va a controlar? ¿Quién se va a llenar muchísimo los bolsillos de dinero? Pues quien tenga esta tecnología. Porque la va a ofertar gratis en principio y a partir de ahí, igual que Google, Google es gratis, pero imagina el volumen de negocio que tiene. ¿Vale? Con lo que se puede hacer. Pues esa es una superioridad tecnológica. Quien tiene esa tecnología puede, quien no, pues no puede. Oye, mira, soy un pueblo que estoy en la costa y quiero vender pescado. Pues si tú no tienes la tecnología para ir con barco hasta los caladeros de pesca, tú a lo más que llega a lo que llega a la costa con las barquitas. El que llega con la tecnología suya, pues tu barco, a donde esté, a ti te echa la pata y controla todo el sistema, ¿vale? Superioridad tecnológica. Y evidentemente, muy básico, pues barreras creadas por el propio gobierno, ¿vale? Son barreras de tipo proteccionista o de lo que sea. Es decir, hay países o hay sitios donde por ley pues se le da una serie de ventajas a una entidad, a una empresa y se crea un monopolio o un oligopolio. ¿Vale? Y eso lo hacen legalmente, jurídicamente, en ese país o en ese gobierno o en ese estado o lo que sea. Y se hacen, básicamente, si os dais cuenta, el libro va a enseñar que hay como dos grandes maneras de crear esas barreras. Son perfectamente legales, tú puedes optar a ellas, ¿vale? Amén de otras medidas que sean aparte de estas dos, ¿no? Por ejemplo, una patente. Una patente otorga a un inventor el monopolio temporal en el uso o la venta de un invento. Eso es una patente. ¿Quiere decir que es el autor de ese invento o de esa cosa? No. La patente es un pago que se hace para tú poder, solo tú, vender ese avance, esa tecnología o ese invento que no tiene por qué ser tuyo, esto es muy importante, durante un tiempo limitado. Un año, 5 años, 10 años, 20 años, 50 años, eso se paga. Y si tú no lo renuevas, ¿vale? Pues evidentemente otro puede comprar esa patente. O que quede abierta y no tenga patente, ¿vale? ¿Por qué se le pone una limitación temporal? Aparte de porque recauda un montón de pasta, porque no todas las patentes te interesa tenerlas de por vida o pagarlas de por vida, sino que a lo mejor hay una nueva cosa mejor y ya dejas de hacer la anterior. Entonces, esta ya no las quiere para nada. Empiezas con otra, ¿no? Son las patentes, ¿vale? El mundo de las patentes es impresionante. Porque tú dices, voy a registrar una patente aquí en España. Y resulta que sale de España y como no la registran en el registro de patente internacional o el digital, no sé cuánto, viene otra empresa y tiene capacidad para mercadear con ese servicio, ese producto, ¿vale? Entonces todo eso tiene un montón de aspectos jurídicos. Y los famosos derechos de autor. Los derechos de autor confieren al creador de una obra literaria o artística o técnica, ¿vale? El derecho exclusivo a beneficiarse de su trabajo. Es decir, oye, los trabajadores sociales podemos tener derechos de autor. Hombre, para empezar, cada vez que escribas algo, un artículo, un libro, lo que sea, si es tu autoría, vendrá como que tú la tienes. Otra cosa es que haya una empresa, una editorial que tenga negociado que sea la que venda ese libro, ¿vale? Y a ti te dé una parte o no te dé parte o lo que sea, ¿vale? Pero el derecho de autor, si nadie te quita que tú seas el autor aunque te mueras, ¿vale? Y muchas veces los derechos de autor se heredan, ¿vale? También podemos poner derechos de autor a un proyecto técnico o proyectos sociales o una escala que hayamos inventado. Todo eso se puede poner como derechos de autor, ¿vale? Otra cosa es el comercio de esos productos que también tienen sus procesos y tienen que ver. Todo esto hace que solamente un sujeto, una empresa o quien fuere, tenga esa barrera jurídica que le protege para que sea monopolio. ¿Cómo maximiza el beneficio de un monopolista? Bueno, esto también se podría aplicar a los oligopolios, etcétera, ¿vale? Lo vais a ver que esto se va a repetir. Pero si os dais cuenta, aquí tenemos varias curvas, que en verdad son rectas, ¿vale? Una, el coste marginal o coste total medio, si os dais cuenta es lo mismo, ¿vale? Y en verdad lo que nos da es el precio, coste o ingreso marginal, en este caso de diamante. Las tres pues, son los mismos datos. Las tres son precios, las tres son coste y las tres son ingreso marginal. ¿Se ha entendido? Esto es muy importante, ¿vale? Aquí los tenemos, ¿vale? Esta es la parte económica. Y esta es la parte de la cantidad, ¿vale? Cantidad de diamantes que nosotros sacamos, ¿vale? Si os dais cuenta, no estamos trabajando con la ley de oferta, sino con la ley de demanda.
porque la oferta la establezco yo en función de la explotación que yo haga. ¿Vais viendo o no? Entonces, ¿cómo se juega? Pues básicamente esta figura muestra las curvas de demanda. La curva de demanda esta que tiene la D, ¿vale? Es normal que la demanda siempre sea a más precio, menos demanda, menos cantidad demandada, y a más barato sea, pues la demanda se dispara en cantidad, ¿vale? La curva de demanda, el ingreso marginal y el de coste marginal. Este es el ingreso marginal y este es el coste marginal, ¿vale? Ingreso, costes, ¿vale? El coste marginal por diamante es constante, es decir, a mí, llueva o truene, me cuesta $200 sacar cada diamante. Lo tengo aquí, este es mi coste, ¿vale? Y no tiene nada que ver con la oferta y la demanda, sino lo que a mí me cuesta sacar de la tierra esos diamantes, ¿vale? $200. Por lo que la curva de coste marginal es una recta horizontal a nivel de $200. Aquí la tenemos, ¿vale? Según la regla de promoción óptima, recordad que esto lo hemos dado algunos temas atrás, el nivel de producción que maximiza el beneficio del monopolista y también del no monopolista es aquel que cruza y hace coincidir el ingreso marginal con el coste marginal, ¿vale? Como ocurre en el punto A. Si os dais cuenta aquí, el ingreso marginal, ¿vale? Que es este que está aquí, y este es el coste marginal, o coste total medio, me da igual porque en verdad lo que me está costando sacar en la producción de diamantes, corta en el punto A, ¿vale? Donde la curva de coste marginal y de ingreso marginal se cortan para una producción de 8 diamantes. Esta es la cantidad, ¿vale? Esto sería el sitio punto óptimo. El precio de De Beers que la empresa puede cobrar por cada diamante se encuentra yendo directamente desde A al punto de la curva de demanda que está justo encima. Este es para establecer, fijaros, el precio viene dado en costes. Por favor, esto es muy importante que lo entendamos. El precio ya está dado porque tiene unos costes de explotación, ¿vale? Que es el coste marginal o coste total medio, ¿vale? Donde corta con el ingreso marginal, viendo las reglas de producción óptima que la tenemos aquí, lo que me indica es la cantidad de diamantes óptimos para yo explotar. Recordad que esto tenía unos costes de la gente que se empleaba, etcétera, etcétera, y me decían, pues tal cantidad es la mejor, ¿vale? Para explotar. Yo voy a explotar 8, voy a sacar 8. ¿Qué precio es el que cobro por los diamantes? Cuidado, no es 200. Ese es el coste. Esto me sirve, la curva de coste medio, coste total medio, cuando está cortando el ingreso marginal en un monopolio, me sirve para establecer la cantidad que voy a extraer óptima, más beneficiosa y mejor. ¿Qué es lo que establece el precio? Pues la proyección de esa cantidad, esta vez sí, sobre la curva de demanda que esté establecida, porque a esta cantidad en la demanda no le corresponden 200, le corresponden 600. Es decir, esta parte que está aquí, es decir, la cantidad que va desde 200 a 600, es decir, 400, es lo que yo gano. Fijaros, no estamos haciendo ley de oferta y demanda. Aquí no hay ley de oferta y demanda. Es lo que yo gano por cada diamante. ¿Se ha entendido? En este caso, ¿vale? En este coste que nos están planteando aquí. Y esto es muy, muy importante. Por eso dice aquí, ocurre donde está la punta, donde la curva del coste marginal y de ingreso marginal se corta. El precio de DeVils puede cobrar por cada diamante se encuentra yendo directamente desde A al punto de la curva de demanda que está justo encima. Y en el caso del punto B, que es donde nosotros hemos establecido. Es decir, un precio de $600 por diamante. El beneficio es igual a 400 por 8. Cuidado, esto es por cada diamante. ¿Vale? Por cada diamante yo cobro de 200 a 600, van 400. Pero ¿cuánto estoy produciendo? Estoy produciendo 8, pues son 8 por 4. 4 por 8, 32. 32.000. Perdón, 3.200. ¿Vale? Ese es el beneficio. Tened mucho cuidado porque nos pueden decir, ¿a qué precio lo pone? ¿Cuál es la diferencia entre el coste y el precio? ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es, recordad, es la cantidad por el precio que se está pagando. No por el de coste, sino por el que pagan.
¿Por qué sé que se paga aquí? Porque hay una curva de demanda que hay gente dispuesta a pagar $600, ¿se ha entendido o no? Por ese diamante. Esto es muy importante y ya digo, la cantidad viene aquí. El beneficio igual a 400 por 8, 3.200. Una industria perfectamente competitiva produce la cantidad en la que P es igual al coste, el precio es el coste marginal, dada por el punto C. En este caso, fijaros que aquí hubiese estado en esta cantidad, en 16. Esto sería otra, en una perfectamente competitiva. Si os dais cuenta, no tiene nada que ver con lo que acabamos de plantear. Vale, entonces, por favor, tened mucho cuidado porque son sutilezas que os pueden preguntar, pero en verdad, teniendo esta figura clara, este gráfico claro, da igual que nos pongan monopolio, oligopolio, lo que sea, que nosotros rápidamente vamos a ver esta diferencia. Recordad que el oligopolio lo que va a ser es un conjunto de empresas, pero que también se va a poner un coste marginal con un coste específico total medio que va a cortar en algún momento al ingreso marginal. Todo va a ser exactamente igual. Lo que pasa es que en vez de un productor, vamos a tener más de uno. ¿Vale? Pocos, pero controlando. En verdad es muy parecido, ¿vale? Entonces, simplemente para que lo tengáis claro y lo vayáis viendo. El monopolio causa, evidentemente, ineficiencia. Claro, recordad que todo lo que no sea la ley de oferta y la demanda, libre mercado, competencia tal y como perfecta como nosotros la estábamos viendo, sino que cada vez que metíamos una cuota, una tasa, un impuesto, un arancel, una limitación de... Cada vez que tocábamos algo, se producían ineficiencias, ¿vale? Y eso tiene que ver con el excedente del productor y del consumidor. Pero claro, aquí no hay productor. No hay un excedente del productor. ¿Por qué? Porque hay uno. No es un conjunto de productores que tengan una regla de juego, sino que solamente hay uno. ¿Qué es la que lo establece? En este caso, la línea del precio, que es la del coste marginal, coste total medio. Lo mismo, ¿vale? ¿Qué es lo que sí tenemos? Un excedente del consumidor. Cuando nosotros, perdona que no os lea el texto, pero más o menos lo que yo voy a explicar. Cuando nosotros en la figura B, ¿vale? Nosotros metemos esta regla de juego que acabamos de explicar justamente aquí, si os dais cuenta, es decir, el precio no lo establece en este caso en la curva de coste con el ingreso, sino donde corta la demanda, evidentemente, que es esta, ¿vale? Todo esto, ¿vale? Genera que el excedente del consumidor en monopolio pierda. Recordáis, se recorta el excedente del consumidor. Mucho, una jartá. ¿Vale? Fijaros qué chiquitito se les queda. Claro, ahí está la creen de la creen y está el juego que tiene que establecer en cualquier caso el monopolio. Pero es que todo esto que quedaba aquí, recordáis, todo esto que quedaba aquí era pérdida irrecuperable de eficacia. Eso sí, el cuadradito que queda en medio, que en su día era un impuesto, era un arancel o lo que fuere, en este caso es beneficio que se engrosa el único monopolista. Y si estáis trabajando en oligopolio, por eso no me voy a repetir, serían los oligopolistas, ¿vale? Con el juego o con el cambio que se pudiera establecer aquí. Pero básicamente no hablamos como curva de oferta, curva de demanda, ni absolutamente nada que se le parezca. Con lo cual, vais leyendo y vais trabajando eso. ¿Cómo maximiza el beneficio de un monopolista? Bueno, búsqueda del precio de un monopolio para encontrar la cantidad maximizadora. Esto es lo que hemos leído antes, ¿eh? Lo voy a volver a reiterar. Del beneficio del monopolista miramos el punto en el que la curva de ingreso marginal corta la curva de coste marginal, que es el punto A de la figura 6.8, es un ejemplo. Sin embargo, no debemos caer en el error común de imaginar que el punto A también muestra el precio al que el monopolista vende su producción, ni de lejos. Solamente sirve para establecer la cantidad. No es así, lo que muestra es el ingreso marginal del monopolista, que como sabemos es mejor que el precio. Para buscar el precio del monopolista hemos de subir verticalmente hasta el punto A, hasta donde corta con la curva de demanda. Y ahí es donde nosotros averiguamos, por tanto la figura 8.6, ¿vale? Esto es muy importante, es donde averiguamos el precio de venta. ¿Esos son los beneficios? No, los beneficios son el precio de venta multiplicada por la cantidad, el precio, perdón, el beneficio que se saca en la diferencia por la cantidad en la que nosotros vendemos. Recuerda que una cosa es el beneficio y otra cosa es el ingreso, ¿vale? El beneficio es lo que a ti te queda ahí al final. ¿Existe la curva de oferta de monopolio? Esto podría hacer una pregunta trampa, ¿vale? La he cogido también del texto. A la vista de cómo aplica un monopolista la regla de la producción óptima, podrías tener la tentación de preguntarte qué consecuencias tiene sobre la curva de oferta del monopolista. Pero esta pregunta no tiene sentido,
Los monopolistas no tienen curvas de oferta. Las curvas de oferta eran cuando veíamos un montón de gente que ofertan y tienen comportamientos distintos en sus sistemas de producción sobre lo que estén vendiendo. Pero como hay uno, que no hay curva de oferta. Esto puede ser perfectamente una pregunta que os caiga en el examen, ¿vale? Recuerda que una curva de oferta muestra la cantidad que un productor está dispuesto a ofrecer para cada precio de mercado. Sin embargo, para un monopolista, el precio no es un dato. Elige la cantidad que masifica su beneficio, teniendo en cuenta que puede influir sobre el precio. Con lo cual, maravilla de las maravillas para el monopolista, ¿vale? Que hemos cambiado toda la asignatura. A modo de repaso, un monopolio es una empresa que usa su poder de mercado para cobrar precios más altos y ofrecer cantidades menores. Evidentemente, como hemos visto, siempre va a jugar con cantidades más pequeñas, menores que las de una industria competitiva. Esto genera beneficios para el monopolista tanto a corto como a largo plazo. Los beneficios no se mantendrán a largo plazo a menos que existan barreras de entrada. Un monopolio natural surge cuando el coste total medio es decreciente en el intervalo de producción relevante para la industria. Esto crea una barrera de entrada porque un monopolista ya establecido tiene un coste total medio más bajo que cualquier empresa de menor tamaño. Recordad, si tú ya tienes la infraestructura y tienes la maquinaria, tus costes van a ser inferiores para hacer lo que sea que otro que tenga que poner la fábrica entera o la red eléctrica o la red de telefonía, ¿vale? Las patentes y los derechos de autor son barreras de entrada creadas por el gobierno, son el origen de los monopolios temporales. ¿Vale? Esto también es importante. La principal diferencia entre una empresa con poder de mercado como un monopolista y una empresa perfectamente competitiva es que las empresas en industrias perfectamente competitivas son precio aceptantes. O sea, no controlan el precio, sino que aceptan o no el precio a la que se estipule la venta, que se enfrentan a una curva de demanda horizontal, mientras que la empresa con poder de mercado se enfrenta a una curva de demanda creciente. Debido al efecto precio de un aumento de la producción, la curva de ingreso marginal de una empresa con poder de mercado está siempre por debajo de la curva de demanda. Esto hace que el monopolista que quiera maximizar su beneficio elija la cantidad para que la que el coste marginal es igual al ingreso marginal y no igual al precio. ¿Por qué? Porque no hay curva de oferta y de demanda. ¿Vale? El precio se establece luego. En consecuencia, el monopolista produce menos y vende su producción a un precio más alto que una industria perfectamente competitiva y tiene un beneficio positivo tanto a corto plazo como a largo plazo. De aquí os pueden caer también 3 o 4 preguntas perfectamente de monopolio, oligopolio, etcétera, etcétera, para que midan, que entendéis la diferencia con una industria perfectamente competitiva. ¿Vale? Conceptos relacionados. Estamos ya, voy a entrar un poquito más en el oligopolio, pero vamos a hacer transferencia, ¿eh? Vamos a entrar un poquito más. Conceptos relacionados. Un oligopolio es una industria que tiene un reducido número de productores, 2, 3, 4, ¿vale? Un productor en este tipo de industria, hay una rata ahí, es un oligopolista. El oligopolio está compuesto por oligopolistas. En una industria de competencia imperfecta, cuando ninguna empresa tiene el monopolio, pero los productores saben que pueden influir sobre los precios del mercado. Atentos, muy importante esto, no uno, sino el conjunto, ¿vale? Cuando se habla, incluso esto se multa. Si hay empresas que tú dices, bueno, somos 3 empresas de la luz o 3 empresas de dan telefonía y vamos a ponernos de acuerdo, esto es ilegal, esto que estoy diciendo es ilegal. Porque como controlamos, somos monopolio, si sube uno, subimos todos y todos ganamos. Y todo el mundo se tiene que aguantar con ese oligopolio. En verdad se actúa como si fuera un monopolio. ¿Vale? Eso va a ocurrir. Un oligopolio formado por 2 empresas es un duopolio. Y las empresas que la forman son duopolistas. Esto también podrían ser preguntas tipo T, pero más que nada el duopolio, pues un tipo de oligopolio. Ya está. Evidentemente, y los duopolistas pues están en los duopolios. ¿Vale? Los vendedores están en colusión, atentos a esto, que son palabras, y fijaros, colusión y cartel, ¿vale? En colusión cuando cooperan para aumentar sus beneficios conjuntos. Eso se llama que van con las mismas afinidades y se están moviendo de la misma manera. Un cartel es un acuerdo entre varios productores para cumplir unas limitaciones de producción con el fin de aumentar los beneficios conjuntos. Estos conceptos casi siempre son ilegales en todos los países. ¿Vale? Entonces, recordad que un cártel, que es ese acuerdo entre varios productores, antes lo hemos mencionado,
En este caso es limitando la cantidad que se saca, todo. Si todos limitamos cantidad, ¿estáis viendo? Saco menos, pero todos cobramos más. ¿Vale? Y jugamos como si fuéramos un gran monopolio, ¿vale? Cuando las empresas no consideran los efectos de sus acciones sobre los beneficios de los demás, se dice que tienen una conducta no cooperativa. Estas empresas tienen conductas no cooperativas cuando trabajan como oligopolios, como monopolios, ¿vale? Porque no están teniendo en cuenta esos efectos. ¿Vale? Lo que están teniendo es a ver cuánto soy capaz de ingresar. Lo que hacemos es transferencia de lo que hemos explicado del tema 1 en concepto los traemos aquí. ¿Vale? Muchos de ellos. El oligopolio es una estructura de mercado frecuente y una forma de competencia imperfecta, evidentemente. Un oligopolio es una industria en la que hay unas pocas empresas llamadas oligopolistas, surgen por las mismas fuerzas que llevan al monopolio, pero en forma más débil. Algunos de los aspectos clave del oligopolio pueden entenderse analizando su caso más sencillo, el duopolio, una industria en la que hay solo dos empresas llamadas duopolistas. Cuando, actuando como si fuera un único monopolista, los oligopolistas pueden maximizar sus beneficios conjuntos. Por ello existen incentivos de forma de cárteles, ¿vale? Aquí dice, ¿esto es lo de la droga? Bueno, el cártel de la droga técnicamente es esto, también se ponen de acuerdo, ¿vale? Sin embargo, todas las empresas tienen incentivos para incumplir el acuerdo del cártel, produciendo más de lo pactado. Por tanto, hay dos posibles resultados, la colusión exitosa y el comportamiento no cooperativo. ¿Qué es la colusión? Cuando todos van en la misma línea y por tanto todos al final funcionaríamos como un gran monopolio, ¿vale? Cuando no se produce eso, sino que alguien que quiere hacerlo de otra manera o ganar más o tirar rival y controlar más, pues entonces evidentemente es un comportamiento no cooperativo, no hay una colusión, ¿vale? Es más fácil que se produzca colusión informal cuando las empresas de una industria tienen restricciones en su capacidad productiva, evidentemente, ¿vale? Bien, efecto del monopolio sobre el bienestar. Esto ya es un poco dándole vuelta, ¿no? Al producir una cantidad inferior a la que iguala al coste marginal con el precio de mercado, un monopolista aumenta sus beneficios, pero perjudica a los consumidores. Evidentemente, recordad que todo ese excedente del consumidor se perdía y se lo ingresaba una parte los monopolistas o los oligopolistas y otra parte era una pérdida de ineficacia, de ineficiencia irreparable, ¿no? Para averiguar si hay un beneficio neto o una pérdida neta para la sociedad, debemos comprobar la ganancia del monopolio medida por su beneficio con la pérdida del consumidor. Veremos que la pérdida del consumidor es mayor que la ganancia del monopolista. El monopolio causa una pérdida neta para la economía en su conjunto. Genera tanto ineficiencia y tanta pérdida que aunque se estén enriqueciendo ellos mucho más, están generando un montón de pérdidas mayores. ¿Vale? Por eso, eso podría ser una pregunta tipo T. Cuando un monopolio es de propiedad pública, ¿hay monopolios públicos? Pues claro, de hecho es una de las bases fundamentales, ¿vale? El proveedor del bien es el gobierno o una empresa que es propiedad del gobierno. Por tanto, no cae en la tentación de que solamente es privado, ¿vale? La regulación de precios también es una manera de limitar el precio que puede cobrar el monopolio, ¿vale? Cuando nada más hay una empresa, hay gobiernos o ha habido gobiernos, en el caso español también, que cada 1 de enero establecía el gobierno de España cuál iba a ser el precio de la gasolina o del tabaco o del alcohol. No sé si se sigue haciendo, pero algunos de ellos ya no los toca, pero regulaba el precio. Estoy hablando sobre todo antes de la Unión Europea y de las normativas reguladoras. El oligopolio, marco legal también, las políticas de defensa de las competencias y del antitrust, ¿vale? Son los esfuerzos que hacen los gobiernos para impedir que las industrias oligopolistas se conviertan en monopolio o se comporten como ellos. Por eso esas políticas de defensa o antitrust, que es como antiamiguitos ahí que se ponen y compinchan para ganar mucho y perjudicar el sistema económico, tienen delitos, tienen penas, tienen que pagar multas, o sea, la cosa, hay unas autoridades que vigilan que esto no ocurra, ¿vale? Que esto no ocurra. Hay colusión, son todos conceptos que vais a ir trabajando. Colusión tácita cuando, sin haber llegado a acuerdos formales, las empresas reducen la producción y suben los precios de manera que aumentan los beneficios de todas ellas, ¿vale? Eso es cuando se ponen de acuerdo en recortar entre ellas toda la producción, ¿vale? Pegan un golpe en el mercado de manera que se va a incrementar rápidamente el precio, ¿vale? Se produce una guerra de precios, todo al revés,
Guerra de precios cuando la colusión tácita se rompe, es decir, ya no estamos todos en el mismo barco, ¿vale? Y los precios se desploman, ¿vale? Entonces empiezan a hacer cosas más baratas. Imaginaros cuando una empresa de telefonía entra nueva y no se pone de acuerdo con las que ya mandan porque le quiere quitar cuota de mercado, otro concepto que nosotros habíamos visto. ¿Qué hace? Pues pone precios más bajos, no va en el mismo rollo, con idea de llevarse también un trocito de pastel que se lo lleva, ¿no? Evidente. Y el último modelo de esos cuatro que nosotros hemos estado viendo es de la competencia monopolística. Es una estructura de mercado en la que hay muchas empresas competidoras en una industria, donde cada producto vende un producto diferenciado y hay libertad de entrada y de salida a largo plazo. Como veis, no es igual que el monopolio ni el oligopolio, ¿vale? Entonces ahí puede haber variaciones importantes. Aquí la diferenciación del producto es importante. Recordad, me voy a ir al principio. Principio nosotros decíamos que la estructura, que no hemos puesto transparencia aquí. La competencia monopolística, decíamos, hay mucho, pero lo que sí hay es diferenciación. Esto es importante. Esa era el matiz importante, ¿vale? Entonces nos volvemos y otra vez a la competencia monopolística. Tirí. Aquí, ¿dónde está Baristo? Es una estructura de mercado en la que hay muchas empresas competidoras en una industria. Cada productor vende un producto diferenciado y hay libertad, evidentemente, de entrada y salida a largo plazo, ¿vale? La diferenciación del producto, que es la clave, es el intento de una empresa de convencer a los compradores de que su producto es diferente a lo que producen las otras empresas de la industria, ¿vale? Esto es muy importante, porque no es lo mismo comprarte un Nolotí que un genérico. ¿Has entendido lo que acabo de decir? Nolotí es una marca, ¿vale? ¿Qué significa? Que todo el mundo va a pensar que el Nolotí es mejor porque es el Nolotil. Yo no sé si yo puedo decir nombre de empresa por aquí, pero se está entendiendo. O no es lo mismo comprarte un móvil que un iPhone. ¿Se está entendiendo? Esa diferenciación es algo como que, sí, pero esto es diferente, ¿vale? Hay un elemento que genera una diferenciación del producto. La diferenciación del producto, ¿cómo se produce? Pues ya con eso terminamos. Pues evidentemente, porque hay una diferenciación por estilo o tipo, por ejemplo, el iPhone, o hay una diferenciación por localización. Este es vino de tal región. Esto es un Rioja o esto es un, ¿vale? Ese vino es solamente de ahí. Entonces, esa diferenciación por localización hace que eso no sea un vino, sino que sea el vino. Me lo estoy inventando, pero quiero decir, importante ese matiz. Y la diferenciación por calidad, sea o no real. Y esto es muy importante, ¿vale? Muchas empresas marcan como su, yo qué sé, ahora vais a ver industrias del turrón, es que, macho, de televisión la de anuncio que vemos que van a caracterizarse porque son las más caras, la marca más cara de turrón del mundo. Por la mayor calidad, la mayor no sé qué. No estás comprando un turrón, estás comprando el mejor turrón por esto, por esto, por esto. Estos son diferenciaciones de productos, ¿vale? Entonces, y viendo un poco, pues claro, si hay una diferenciación de productos, en verdad no juega con las mismas reglas porque hay otros factores que están interviniendo en todo este proceso. Entonces, echarle un ojillo y con eso tenéis los tres temas, ¿vale? Si tenéis dudas o tenéis cualquier cuestión que tengáis que ver, pues lo traemos a clase, lo traemos a la tutoría o lo que sea y lo vamos viendo, ¿vale? Y darle caña. Ya nos queda menos el próximo día. Lo que vamos a hacer, básicamente, el próximo día es el último que tenemos de clase de... Exactamente. Exactamente, lo que vamos a hacer, vamos a intentar dar el de las externalidades y los bienes públicos, ¿vale? Y con eso ya terminaríamos, o creo yo que más o menos terminaríamos, voy a intentar terminar antes de Navidades, ¿eh? De manera que tengáis todas las Navidades y a ver si podemos hacer algunas pruebas de examen, a fin también, o antes o después de Navidades, depende de la marcha y el ritmo que vayamos llevando, ¿vale? Pero darle caña y siempre lo mismo, ¿eh? Entendemos los conceptos, buscamos gráficas o tablas o fórmulas que se estén aplicando y los ejemplos prácticos para poderlo aplicar y ya que nos lo pregunten como quieran, ¿vale? Bueno, pues me despido y espero que paséis muy buena semana y no dormirse en los laureles, que ya nos queda menos. Hasta luego. Adiós. Adiós, adiós.